Nuevamente, amados hermanos y hermanas, sigo con el estudio del libro de Éxodo en el capítulo 20, donde se trata sobre los 10 mandamientos. Nuevamente les doy la aclaración que en la primera clase, por un error técnico, no se pudo transmitir, pero el estudio ya está siendo subido en la lección número 73 de los 10 mandamientos y usted la puede escuchar cuando lo desee. Ahora vamos a continuar con estos 10 mandamientos en la lección número 74. Es la lección que estaremos estudiando en la hora, por supuesto, la hora del sermón. Esto es algo muy interesante lo que estamos viendo, hermanos, porque nos pone en una situación de, usted se preguntará, pero los 10 mandamientos pertenecen a la antigua ley, pero los principios que tenemos en los 10 mandamientos fueron completamente heredados, o sea, a excepción del día de reposo, los principios siempre los tenemos muy en mente, porque necesitamos siempre vivir de acuerdo a esos principios que la palabra de Dios nos presenta. De manera pues que vamos a continuar con el tema acerca del homicidio, pero antes vamos a pedir la dirección del Señor. Padre Celestial, una vez más estamos pidiéndote que a tu servidor le ayudes a presentar el mensaje claro, el mensaje sencillo, y que todo sea para mucha edificación quienes escuchan, y que siempre tú recibas la honra y la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, lo que nos toca ver ahorita es acerca del homicidio, que está plasmado en el versículo 13 del capítulo 20. Y es simplemente 2 palabritas. Dice, no matarás, no matarás. Se habla de aquí lo que vemos es el 6º mandamiento, que fue dado precisamente para salvaguardar la vida. Eso es lo que se destaca principalmente aquí en este versículo 13 del capítulo 20. No matarás, que se destaca precisamente para salvaguardar la vida. La traducción más común de la Reina Valera de este versículo es claramente no matarás. Sin embargo, en otras versiones hace, por decirlo así, una mejor labor representando la idea del mandamiento que se presenta aquí. Y la palabra hebrea no quiere decir literalmente matar, no es eso lo que se presenta, no quiere decir literalmente matar, sino que lo que aquí se está presentando es una aclaración pues sobre este mensaje que aquí tenemos. Luego, lo que nosotros vemos claramente que se presenta acá, cómo es que se evidencia por el hecho de que la ley no prohibió todas las formas de dar muerte, y esto lo vamos a dejar claro. Por ejemplo, la ley reguló, mas no prohibió la guerra ni la pena capital, porque ya hemos visto en el anterior mandamiento lo que le tocaba a los hijos desobedientes, y sobre todo lo que le tocaba a los hijos que no velaban por sus padres.
Israel, como vemos, fue a la guerra por orden de Dios. Esto lo tenemos claramente en Deuteronomio capítulo 20 y el versículo 1. Dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Luego también en Números 19 dice: y cuando saliereis de la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarmas con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y luego se requirió de la pena capital para ciertos delitos, como lo he dicho hace un momento. Dice en Génesis 9:6: el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Además, la palabra que se traduce como matar en Éxodo 20:13 es la palabra raksach, en idioma hebreo, por supuesto. O sea, la palabra matar es la palabra hebrea raksach, una palabra relativamente rara que casi siempre se utiliza para referirse a la muerte de un enemigo personal. Fíjese bien el uso de esa palabra, que se refiere a la muerte, pero en relación a la muerte de un enemigo personal. Entonces, lo que el sexto mandamiento está prohibiendo es el homicidio, o sea, acabar deliberada y malintencionadamente con una vida humana, como dejan claro las leyes que vienen a continuación. O sea, la pena por homicidio es la muerte. Esto es bien claro, pues. Esta prohibición con su pena establecida en otro pasaje, miren lo que nos dice, adelantándonos un poquito, en Éxodo capítulo 21 versículo 12: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, ¿qué es lo que vemos aquí? Resalta el valor de la vida. La vida humana es preciosa porque precisamente proviene de Dios, quien sopló el aliento de vida en la nariz del hombre con el fin de que el hombre fuera un ser vivo hecho a su semejanza. Y aquí es bueno recordar de Génesis 1, versículos 26 y 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y luego en Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? El valor de la vida humana se hace evidente a lo largo de toda la legislación mosaica. Usted tiene que entender que no era que no se le daba valor a la vida humana. El problema estaba precisamente en la desobediencia. Por ejemplo,
el derecho a la vida de un ladrón superaba el derecho a la propiedad de la víctima. De acuerdo con la ley, si un propietario le daba muerte a un ladrón que no estaba amenazando su vida, fíjese bien, un ladrón que no estaba amenazando su vida, o sea que simplemente le estaba robando, pues el dueño de la propiedad era culpable de la sangre. Y dice la Escritura en Éxodo 22:3, dice: pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, por otro lado, si un hombre mataba a otro por accidente y por lo tanto no sufría la pena de ejecución, aún tenía que pagar por el acto. Podía huir a una ciudad de refugio. Y mire, vamos a leer sobre estas ciudades de refugio que tenemos en Deuteronomio 19, versículos, vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Dice: cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y a las heredades, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá: aquel que hiriere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, lo que estamos viendo, una situación accidental, por decirlo así. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, miren esto, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. O sea, accidente, pues. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga a homicida y le alcance por ser algo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte, por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo: separarás, noten, 3 ciudades. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3, o sea, ya eran 6 pues ciudades de refugio, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpable de derramamiento de sangre. Fíjense bien que esta es una situación bien clara, pues yo recuerdo hace muchos años, 30 o más años, 40 años, un misionero lamentablemente accidentó a una niña y murió la niña en su vehículo, ¿verdad? Y la Cruz Roja llegó para ver el caso, y la Cruz Roja empezó a tomar cuidado del misionero y le echó mertiolate en todos sus brazos, lo llenó de alcohol, lo vendó y todo. Y el misionero decía: si yo no tengo nada, la enfermera
muy centrada, le dijo: usted está herido y cállese. La acción de esta enfermera fue protegerlo a él, porque aunque la niña se había atravesado y había muerto, pero el padre, enardecido, y más en aquellas remotas calles de antaño que teníamos antes, podía arremeter contra la vida de este misionero. Entonces, aquí estamos viendo esto, pues, de las ciudades de refugio, lo importante que eran cuando la muerte de la persona se había dado en el sentido de un accidente, pues, de un accidente. Entonces, el capítulo, si usted quiere, lo puede anotar, el números 35, 22 al 28 habla de lo mismo, de lo mismo. Entonces, si se le encontraba inocente de homicidio, tenía que permanecer en la ciudad de refugio, y fíjese bien esto, hasta la muerte del sumo sacerdote. Podía ser que el sumo sacerdote viviera meses, un año o varios años más. Mientras el sumo sacerdote no moría, él no podía salir de esa ciudad de refugio. Si era culpable de homicidio, era muerto por el vengador de la sangre, quien servía como instrumento de los tribunales y por supuesto de la sociedad también, para penalizar al homicida. Todo el proceso era regulado por procesos legales. Era el medio legal por el que un homicida era llevado ante la justicia. Para un pueblo sin ejército permanente ni una fuerza policial, el procedimiento vemos que era mejor sistema legal que se podía haber ideado. Y lo curioso del caso es que era respetado. Esto es lo importante que tenemos que ver, que los juicios civiles que se ejecutaban por los ancianos, por los encargados de esto, y el veredicto a cual llegaban, era un veredicto respetado, era un veredicto que se tenía que cumplir, y no había, como quien dice, una revuelta, sino que se entendía que así era la instrucción que procedía de parte de Dios a través de la ley mosaica. Bueno, ahora entramos a la situación del adulterio, que está en el siguiente versículo 14, pues. Dice, también son 3 palabritas: no cometerás adulterio. Es decir, este es el 7º mandamiento, y era para salvaguardar la relación matrimonial. El mandamiento prohibía el adulterio, una relación sexual ilícita en la que participa al menos una persona casada. ¿Ve? Esto es el adulterio, una persona en la que participe, o una relación pues en la que participa al menos una persona casada. El pecado de adulterio en el Antiguo Testamento era cometido principalmente contra la persona del cónyuge de la persona adúltera. En otras palabras, si un hombre cometía adulterio con la esposa de otro hombre, pecaba contra el hombre cuya esposa había tomado. Entonces, al prohibir el adulterio, esta ley contribuía a la permanencia del matrimonio. Eso es bien claro, pues. Entonces, para asegurarse de que Israel entendiera la importancia de este mandamiento, la muerte era lo que se requería como pena por quebrantarlo. Mire lo que dice el Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, y miren que esto es bien importante, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22:22
nos repite esto: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Por eso, fíjense que cuando al Señor Jesús le llevan a la mujer adúltera, se ve la alevosía, pues el mal propósito de los fariseos. Le llevan a la mujer adúltera, y el hombre adúltero, ¿dónde estaba? Según la ley, los dos tenían que ser presentados y los dos tenían que ser condenados. Ambos tenían que ser apedreados, ¿ve? Entonces, pero es una situación pues que evidentemente quienes estudiamos palabra de Dios entendemos, y el Señor mismo lo dice, que habían malos propósitos. Por eso el Señor le dice a esta mujer: vete y no peques más, ¿ve? Porque estaban siendo injustos en el juicio que se le estaba aplicando solamente a una parte, y una parte que no era la totalidad, pues. A medida que se daban las diferentes leyes, Dios tenía más que decir que simplemente no cometerás adulterio sobre los pecados sexuales. Llegó a prohibir una variedad de pecados sexuales, incluyendo la homosexualidad, incluyendo la bestialidad, incluyendo el incesto, o sea, casarse entre familias. Es probable que todos ellos tenían relación con el séptimo mandamiento. De hecho, puede que este mandamiento haya tenido como objetivo incluir todos estos pecados y otros pecados similares. Esta es la realidad que nosotros podemos ver. Yo estoy muy contento, hermanos, con este estudio de los 10 mandamientos, porque tiene una gran aplicación para nuestras vidas en el cristianismo. Bueno, ahora pasamos a el 8º mandamiento. ¿Cuál es ese? El hurto, que tenemos en el versículo 15. Y otra vez, 2 palabras sencillas: no hurtarás. Este 8º mandamiento salvaguardaba, ¿qué? Salvaguardaba la propiedad personal, afirmaba el derecho de los individuos a la propiedad, en contraste con cualquier punto de vista que sugiere que todos los bienes tienen que compartirse en comunidad o ser propiedad del Estado. El mandamiento enseñaba que a las personas no se les debía privar indebidamente de sus posesiones. Bueno, el Antiguo Testamento concibe la propiedad como una especie de extensión de la persona, de su poseedor, para que entonces los actos de hurto se conviertan en delitos contra la persona. Y esto sigue siendo eficaz. Yo no puedo, ni nadie de nosotros, y ustedes que me escuchan, podemos ir a la casa del vecino de al lado, de enfrente, y tomar esa propiedad, porque no hay ningún derecho. Él es el dueño y tenemos que respetarle. Lo mismo en la casa donde vivimos, si es de nuestra propiedad, nosotros tenemos el total derecho sobre esa propiedad. Entonces, hubo leyes específicas, pues, que detallaron que debía catalogarse como hurto y cuál debía ser la pena por el mismo. El delito de hurto nunca fue considerado un crimen capital, eso hay que dejarlo claro. Ni la ley autorizó la desfiguración corporal, pues, por robar, como hicieron otras leyes religiosas, ¿verdad? Que alguien robaba, pues le tocaba pagar con su vida. Algunos creen que el 8º mandamiento se refiere principalmente a robar una persona, o lo que se denomina como secuestro. Esto podría incluirse también en esta situación. Bueno, pasamos
a otro mandamiento, y es sobre la mentira. En el versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, o sea, mentira pues. El contexto de este noveno mandamiento lo constituían los tribunales de justicia. El mandamiento tenía la intención de proteger a las personas contra acusaciones falsas en los tribunales. O sea, usted puede ver que esto no es nuevo. La mentira, o sea, los falsas acusaciones, o sea, los falsos testigos siempre han existido, y desde luego que el Señor dio este mandamiento era porque se daba esta situación. El mandamiento pues trata principalmente con el testigo falso que pone en peligro el bienestar de otro. Esa es la realidad. El testigo falso pone en peligro el bienestar de otro. En los días previos a las evidencias por huellas dactilares, o sea, en los tiempos modernos se puede decir, o lo que se conoce también como el ADN, la principal evidencia de un crimen tenía que ser proporcionada en aquellos tiempos por testigos. Eso era la mejor evidencia, en boca de 2 o 3 testigos. Fíjense bien que ni valía solo un testigo, no valía, tenía que ser 2 o 3 testigos, y si había más, pues también era valedero. Si los testigos no eran veraces, podía darse una injusticia. Como decía, pues esto siempre ha existido. Este mandamiento fue diseñado para garantizar la integridad del proceso judicial al proteger al acusado contra testigos falsos. Muchas de las leyes que vienen a continuación de Éxodo, o sea, todos los mandamientos que se dieron posteriormente a estos 10 mandamientos, muchas de las leyes que vienen a continuación de Éxodo hasta Deuteronomio explican con más detalle este principio y lo aplican a situaciones individuales. Además de su prohibición original en cuanto a mentir en un tribunal, el significado del mandamiento se amplió en el Antiguo Testamento para prohibir todo tipo de discurso engañoso. Yo nunca he tenido la oportunidad, a mi edad que ya tengo, de que nunca me hayan escogido para ser parte del jurado en un juicio. Digo que debe de ser algo de mucha responsabilidad, porque se tiene que proceder con la verdad. Esa es la realidad que tenemos que entender claramente. Bueno, pasamos a otro mandamiento. Y miren qué interesante es. Yo creo que ninguno de los mandamientos que se dio en los 10 mandamientos, con excepción del día de reposo, que ya he dado la explicación pertinente, son tan interesantes, hermanos. Y estoy hablando ahorita, mejor dicho, acerca de la codicia que tenemos en el versículo 17. Dice: no codiciarás a la casa de tu prójimo, la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, ustedes pueden notar que abarca todo, abarca todo. El 10º mandamiento, pues, tiene que ver con el corazón de la persona. Hay que ponerle cuidado a esto, en vista de que es en su corazón donde ocurre la codicia. Hay que entender esto, que es en su corazón donde ocurre la codicia. Codiciar es desear algo que no es nuestro. Usted, trasladado a los tiempos actuales, usted ve un carro último modelo que tiene un montón de ventajas, y usted
no se limita a admirarlo, sino que lo codicia. Usted quiere tener ese mismo vehículo y cuando usted lo codicia es porque usted no tiene las posibilidades para adquirir ese vehículo, al menos en el momento que usted lo está codiciando, que después a lo mejor podría adquirirlo por adquisiciones monetarias, eso es diferente. Entonces, codiciar es desear algo que no es nuestro. En el Nuevo Testamento, la codicia está estrechamente relacionada con la avaricia. O sea, este es el deseo de tener más y más posesiones, una pasión por las cosas, pues pasión que jamás puede ser satisfecha. Y fíjese bien, yo le digo esto, no crea que el pecado de codiciar o de la avaricia es solo para un rubro de la sociedad. No, el pobre puede ser codicioso, el rico también puede ser codicioso. Miren lo que dice Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bien claro, ¿verdad? Luego dice en Colosenses 3:5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y mire cómo la pone, que es idolatría. Algunos han interpretado codicia como algo más que un deseo por poseer lo de otros, o sea que abarca los actos ilícitos que tienen como fin obtener lo que tienen los demás. Sin embargo, esta interpretación puede fundamentarse en una idea preconcebida que dice que los 10 mandamientos, de hecho la totalidad de la ley de Moisés, tratan con actos externos y no con los pensamientos ni las actitudes del hombre. La prueba, pues, de que la ley trata con el hombre interior y exterior se encuentra aquí en el 10º mandamiento y se confirma en otros pasajes a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Incluso si la codicia es la raíz de donde surgen otros pecados, ella sí es pecado. Hay que entender claramente esta situación del pecado de la codicia que se transforma en la avaricia. La avaricia es algo verdaderamente muy dañino. Yo pongo de ejemplo cuando yo era un niño, quizás tendría unos 8 o 9 años. Recuerdo un tío abuelo de mi madre, allá en Chalchuapa, un tío que me mandó a traer un coco, me dio 5 centavos. En aquel tiempo, imagínense, el coco valía 2 centavos de colón. Usted dirá, bueno, no es nada, en aquel tiempo sí lo era. Me dieron 3 centavos devueltos, o sea, lo que en ese tiempo se le llamaba un cuartillo. Y yo iba contento, porque el famoso tío me iba a dar agua de coco, me iba a dar carne de coco, y me iba de propina por el mandado, me iba a dar el cuartillo. Aquel famoso tío no me dio ni agua de coco, ni carne de coco, ni el cuartillo, y se lo tomó y comió delante de mí, delante de aquel pobre niño. Eso es cabal un ejemplo de avaricia, de una persona que no tiene el mínimo sentido de lo que es compartir y de que solo es para adentro. Bueno, estoy hablando de un niño, ¿verdad? El niño que está hablando ahorita de 74 años. Bueno, en conclusión de todo esto que hemos visto, hermanos, puedo decir lo que nos dicen los versículos 18 al 21.
dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero fíjese bien, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Le tenían temor a Dios. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué es lo que vemos, hermanos? El presente pasaje hace hincapié en el hecho de que Dios estaba presente en el monte. Esto es una realidad y lo vimos en una de las lecciones anteriores. El estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, todo atestiguaba de la presencia de Dios. La reacción temerosa y temblorosa del pueblo es comprensible e incluso apropiada. Cuando el hombre finito y pecador se encuentra con el Dios infinito y santo, el hombre tiene razón de sentir vergüenza y temor. El temor de Israel es también comprensible debido a que la santa presencia de Dios era peligrosa. Si una persona no estaba preparada o de alguna manera sobrepasaba los límites de lo requerido, podía ser castigada con una muerte rápida por entrar en contacto con la santa persona de Dios o con cosas santas asociadas con Dios. Yo termino diciendo lo siguiente, hermanos. Moisés le dijo al pueblo no tener miedo, diciendo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Según se ha analizado, Dios pudo haber estado probando la fe de ellos, su obediencia, su respeto o su voluntad a respetar los límites que Él había establecido. Tal vez el objetivo de Dios con esta prueba era pulir a su pueblo, forjar en ellos un aprecio y comprensión de su majestad y poder. Así le temerían o así le respetarían y no pecarían contra él. Moisés regresó a su puesto en el monte para encontrarse con Dios en la nube que envolvía la cima. El temeroso pueblo que vio desaparecer a Moisés en la nube tuvo que haber mirado con asombro, preguntándose qué iría a pasarles a él y a ellos. Y claro, esta forma de razonar, hermanos y hermanas, era precisamente debido a todas esas pasos, una multitud de pasos indebidos que ellos habían dado en el ir y de venir desde que empezaron a ser liberados de la nación egipcia. Nosotros tenemos que entender pues esta situación en una forma clara desde el punto de vista cómo es que se comporta el ser humano. Termino con esto y espero que cada uno de nosotros nos hayamos gozado con este bello estudio acerca de los 10 mandamientos y que no lo veamos, fueron dados al antiguo pacto. No nos olvidemos, porque tienen una gran aplicación permanente en nuestras vidas como hijos y como hijas de Dios. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes y que si el Señor así nos lo permite, volvamos a reunirnos y a estudiar palabra de Dios el siguiente día del Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el gran beneficio de tu palabra, porque de ella nos alimentamos espiritualmente, nos ayuda a crecer, nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a medir nuestra vida
que llevamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta ayuda que nunca va a desaparecer, siempre la tendremos mientras estemos en esta tierra. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.